señores legisladores, varias preguntas nacen de esta ley. ¿Habrá un verdadero cambio del modelo estatista que se ha aplicado durante la última década y que todavía sobrevive en el país una vez que se apruebe la ley de fomento productivo? ¿O será simplemente esta ley un mecanismo para reparar las averías de un sistema económico que ha demostrado su fracaso al haber hundido las finanzas públicas y asfixiado al sector privado? ¿O será, por lo menos, la ley de fomento productivo un camino que se abre para que tratemos de poner la casa en orden y lograr que la sociedad ecuatoriana vuelva a ser productiva? Yo no tengo respuestas a estas tres preguntas, pero sí sé que la ley tiene algunos temas positivos, como el hecho de que los estudiantes que adquirieron préstamos para estudiar y no han podido pagar se van a beneficiar de la remisión de los intereses. Bien por esos jóvenes, bien por esos estudiantes. También es una buena noticia que los jueces de coactiva ya no van a abusar de aquellos que integran sociedades, compañías en condición de socios o accionistas minoritarios. Pero la ley tiene también noticias muy malas. Se va a gravar el 13º, el 14º sueldo, cuando estas remuneraciones jamás han estado grabadas y ahora serían grabadas con el impuesto a la renta. También hay noticias pésimas para la provincia de Tungurahua, debido a que la modificación que consta en la ley pondría en peligro 9.000 plazas de trabajo de aquellos que laboran en el sector de la fabricación de carrocerías, solamente en la provincia de Tungurahua, y 6.000 puestos de trabajo adicionales en otras provincias del Ecuador, donde también ecuatorianos fabrican carrocerías. Por lo bueno, yo diría que votaría a favor, pero por lo malo, jamás. Jamás estaré en contra del empleo o que se grave la 13ª o la 14ª remuneración. Señores legisladores, debe haber un semáforo en el que funcionen todas las luces en materia de endeudamiento público. La propuesta que trae la ley por lo menos prende la luz roja en el semáforo para que no haya un endeudamiento irresponsable, para que el endeudamiento público necesario solamente se pueda producir cuando existe el propósito de que haya un equilibrio fiscal, un déficit primario cero. Pero se necesita una luz verde para que cuando sea necesario conseguir recursos con motivo de la deuda, no se desboque cualquiera que esté en el gobierno en el próximo trienio o cuatrienio. Pero un proyecto que ha hecho un gran avance con esta regla macrofiscal no puede ser destruido, porque todos sabemos que se ha superado ya el límite del 40% del Producto Interno Bruto. La gran pregunta es cómo se endeuda el país para proyectos de inversión y al mismo tiempo se va achicando este Estado que tanto creció en la última década. Allí está el gran desafío para equilibrar las finanzas públicas y para que deje de ser el fisco la pesada carga que es en los hombros de los ciudadanos, que hemos tenido que pagar cada día más impuestos para sostener la gran fiesta en materia de gasto público. Señores legisladores, una gran contribución de esta ley es la derogatoria del artículo 1 de la Ley Orgánica de los Derechos de los Trabajadores, para que los jueces de coactiva no abusen, como señaló muy bien el asambleísta Tayano. Sin embargo, en la disposición transitoria cuarta tienen que hacerse precisiones. Derogada la ley, ya no hace falta invocarla, porque no habrá ley. Pero tiene que quedar en claro que los jueces de coactiva sí podrán cobrar a las empresas deudoras. Lo que no podrán será, mediante autos extensivos de pago, hacerles pagar la deuda de toda la empresa, de toda la compañía, a los socios o accionistas, a menos que un juez en proceso ordinario
declare que ha habido abuso de la compañía o de la empresa. Mientras no exista sentencia definitiva de juez que declare la existencia del abuso, los jueces de coactiva solamente pueden cobrar a la empresa, al negocio, pero no a sus socios y no a sus accionistas. Esta precisión es necesaria en la disposición transitoria cuarta para que no se interprete que no van a poder cobrar los jueces de coactiva. Y en aquellos procesos que están en curso deberán caerse si los jueces de coactiva están cobrando accionistas y socios, no habiendo de por medio una sentencia judicial definitiva. No es complejo el tema, es cuestión de una redacción clara y con ello se resuelve cualquier inquietud. El arbitraje sobre el que habló el asambleísta Kronfle, veo que se ha incorporado y me parece saludable, anticipándole a esta asamblea que la propuesta que se ha hecho de ninguna manera contradice la interpretación de la Corte Constitucional del artículo 422, porque la propuesta que se va a aprobar esta tarde solamente señala que será Chile el lugar de los arbitrajes ecuatorianos bajo dos reglas, las de la UNCINTRAL o de la ONU o las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, antes Corte de Arbitraje de París. No salimos del ámbito latinoamericano, pero se aplican estos dos mecanismos para aquellos que quieran aceptar este arbitraje, conociendo, señores legisladores, que entre el año 2008 y el año 2017, cerca de 200 cláusulas contractuales fueron incorporadas en prácticamente todos los contratos que celebró el gobierno anterior en materia petrolera, hidroeléctrica y en otro tipo de inversiones. Por consiguiente, lo único que se hace con esta propuesta no es otra cosa que consagrar en una ley lo que ya se ha consagrado en más de 200 contratos públicos de inversión en el país durante los últimos 8 o 9 años. En cuanto a la situación del empleo que mencionaba en la provincia de Tungurahua, resulta que la modificación que se ha incorporado a la Ley de Régimen Tributario Interno en el informe para segundo debate generaría un serio problema entre los fabricantes de carrocerías. No es saludable que se establezca ese tipo de devolución del IVA. Si se les quiere ayudar, debería consagrarse el crédito tributario para aquellos contribuyentes que adquieren chasis o para aquellos que adquieren chasis con carrocería nacional. Y para ello, en lugar de incorporarse en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, lo que se ha incorporado, debería incorporarse como crédito tributario en el artículo 66. Si no se va a hacer la incorporación que digo, mejor eliminen lo que se ha puesto, porque si se mantiene tal como está redactada esa norma, se están poniendo en peligro al menos 9.000 plazas de trabajo en la provincia de Tungurahua. Y al menos de mi parte no lo permitiré. Y el asambleísta de la provincia de Tungurahua, el asambleísta Callejas, en la sesión pasada, ya hizo igualmente la reflexión sobre este tema, que entiendo que el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico la habrá acogido. Porque no puede ser, señores legisladores, que un tema de esta envergadura, donde están de por medio empleos, quede en riesgo. Señores legisladores, hay también otro tema que preocupa. Los extranjeros que llegan al país están obligados a tener un seguro para que en último término no sea el Estado ecuatoriano el que tenga que sufragar cualquier emergencia. Ese seguro tiene que mantenerse y no puede desaparecer. Señores legisladores, también me preocupa en la ley que se establece por regla general que no se pagará a aquellos que han estado cumpliendo una serie de funciones con el Estado, sobre todo en condición de fiduciarios, cuando pasaron los bancos quebrados de la banca cerrada a fideicomisos. La pregunta es, ¿por qué no se va a pagar? Tiene que pagarse. El Estado ecuatoriano tiene que honrar sus obligaciones. No puede eximirse en una ley de este tipo de pagos y sobre todo de compromisos. Señora Presidenta y señores legisladores, la preocupación del asambleísta Espinosa es una preocupación que no tiene que alarmarnos.
Él ha expresado con cifras el peligro que habría sobre la dolarización y sobre todo sobre gastos permanentes en materia de educación y de salud. No creo que sea ese el nivel de alarma asambleísta, porque al final, si llegaran a reducirse los ingresos permanentes, cosa que no creo, porque si la economía se dinamiza, habrá más ingresos permanentes, porque habrá más inversiones, más negocios que paguen, por ejemplo, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado. Ha terminado su tiempo, asambleísta. Aún en ese caso, señora presidenta, no hay riesgo para la educación o para la salud. Lo que sí espero es que se acepten las modificaciones que se han propuesto a esta ley para que defendamos la dolarización, saneemos las finanzas públicas y le demos oxígeno al sector privado para que sea el motor de la economía, generador de empleo y de trabajo. Muchas gracias.